Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Wonderland, de Editorial Wonderland. Yo soy Lía y hoy vengo cargadita de contenido emocionante y espeluznante que hará que se os hiele la sangre. En el podcast de hoy vengo a hablarles sobre las novelas clásicas y algunas publicadas en Wattpad que no pueden faltar en tu lista de lectura en estas fechas terroríficas, además de traerle algunas de las criaturas fantásticas y varios escenarios clásicos que podemos encontrar en las novelas de terror. Antes de pensar al comienzo del podcast, os recuerdo que estamos organizando un concurso de historias de terror, el torneo de Halloween de la editorial Wonderland. Las inscripciones al torneo están abiertas desde el 20 de octubre al 1 de noviembre, así que os animo a participar, que aún estáis a tiempo. Solo tenéis que ir al link que podéis encontrar en la descripción de este podcast y rellenar el formulario que encontraréis en dicha página, con tu nombre, que puede ser tu nombre real, un seudónimo, y tu correo electrónico. Y seguir además los requisitos necesarios, que son que la historia debe ser de terror, de temática de Halloween o similar. No hace falta que la historia esté terminada y se aceptan historias que estén en proceso, que sean cortas o ya historias largas. Debes dejar el link de la historia en una plataforma como Wattpad, que sea una plataforma gratuita, y no puede ser en una plataforma de pago, como Amazon por ejemplo. Tenéis que suscribiros al canal de YouTube, seguir nuestra cuenta de Wattpad y seguir la cuenta de nuestra fundadora. Aparte de estos requisitos, deberás también dejar tu nombre en YouTube y en Wattpad para asegurarnos de que has cumplido los requisitos anteriores. Dejar el link de tu historia y escribir la clave secreta, que recuerdo que en cada podcast será diferente y que la de este en concreto es hielo. Recordar bien esta palabra ya que es muy importante para que podáis finalizar vuestra inscripción. Y ahora sí, comenzamos con el podcast. Estoy seguro de que a lo largo de vuestra vida todos habéis escuchado, leído o visto cuentos, novelas y películas sobre criaturas fantásticas que parecen haber surgido de vuestras peores pesadillas, así como de lugares terroríficos en los que ninguno de nosotros nos atreveríamos tan siquiera a poner un solo pie en ellos. Bien, hoy os vengo a hablar sobre algunas de estas criaturas y lugares y sus diferentes referencias en la literatura. Empezamos con el vampiro. Todos conocemos a este ser terrorífico que a lo largo de la historia se ha ido retratando en muchas novelas, e incluso en algunas culturas se ha llegado a retratar al vampiro como una deidad demoníaca. Pero centrémonos ahora en la figura literaria de esta criatura. Seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar o habréis leído el clásico literario de Bram Stoker, Drácula, o Carmilla de Sheridan Le Fanu, o si nos centramos más en la actualidad, sagas como Crónica Vampírica de Anne Rice o la saga Crepúsculo de Stephanie Meyer. Aunque en varias de estas novelas los detalles sobre los vampiros cambian, muchos tienen en común varios detalles generales, como la aversión al sol, que son seres no muertos, que se alimentan de la sangre de los seres vivos, aunque en la clásica descripción de estos seres también hay características como la metamorfosis en murciélagos, el que no se reflejen en los espejos y su aversión por los símbolos religiosos, así como que son seres malvados y controladores. En el caso de la famosa novela de Drácula de Bram Stoker, se nos presenta al conde Drácula como un ser despiadado y ruin, capaz de cualquier atrocidad, como darle a 3 vampiresas a un niño pequeño para que se alimenten de él. A continuación os dejaré un pequeño fragmento de esta inquietante novela. Al otro lado apareció un hombre alto, ya viejo, perfectamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco, y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, cuya llama se quemaba sin globo ni protección de ninguna clase, proyectando largas y ondulantes sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés, y diciendo en excelente inglés, aunque en una entonación extraña: «Bienvenido a mi casa, entra libremente y por su propia voluntad». No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en el que traspasé el umbral de la puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante, y extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no disminuyó por el hecho de que parecía fría como el hielo. Parecía más la mano de un muerto que la de un hombre vivo. Dijo otra vez: «Bienvenido a mi casa. Entra libremente con total seguridad. Váyase sin novedad y deje algo de la felicidad que trae consigo».
La fuerza del apretón de la mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona que me estaba hablando. Así es que para asegurarme le pregunté: ¿el conde Drácula? Se inclinó cortésmente al responderme: yo soy Drácula, y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase, el aire de la noche está frío, y seguramente usted necesita comer y descansar. El hombre lobo. El hombre lobo o licántropo es otro de los característicos personajes de la literatura clásica de terror. Las primeras referencias literarias que podemos encontrar sobre esta criatura muestran un origen en el que las transformaciones estaban vinculadas al castigo divino, rituales sagrados o algún tipo de magia o hechicería. En su gran mayoría, las novelas o películas en las que se hablan sobre los hombres lobo se describen a seres que, a pesar de ser humanos, se transforman en bestias sin conciencia, solitarias y movidas por un instinto de supervivencia, alimentándose de todo ser vivo que se encuentra a su paso. Como ejemplo de novela donde se nombra a este tipo de criaturas tenemos Rojo Feroz de Jason Pearce, en la que nos narra la historia de Scarlett y Rosie March, que son dos hermanas casadas de Fenris, los hombres lobo que persiguen a su familia desde hace años. Ellos son los responsables de la muerte de su abuela y de que Scarlett perdiera un ojo en la lucha contra uno de ellos por defender a su hermana pequeña. Me está siguiendo. Ya era hora. He tenido que pasar 5 veces por delante de la vieja estación de tren hasta que ha captado mi perfume en el viento. Hago ver que no oigo los pasos sordos que me siguen en la oscuridad y me reajusto la capa carmesí sobre los hombros. Luego finjo un escalofrío cuando la brisa que se ha levantado me agita el cabello brillante. Así me gusta. Acércate, acércate. Piensa en las ganas de devorarme que tienes. Piensa en lo sabroso que estará mi corazón. Me detengo en una esquina para comprobar si el perseguidor aún está ahí, pero también para parecer confundida y asustada. Las farolas hacen brillar el suelo mojado, y yo evito la luz todo lo que puedo. Toda la farsa sería un fracaso si vieras la raya abultada y desigual que tengo donde debería estar el ojo derecho. Aunque el parche la cubre en parte, la cicatriz es evidente. Por suerte, los lobos suelen estar demasiado ofuscados con la capa roja para ver nada más. Tuerzo de pronto y me meto en un callejón. Mi perseguidor también tuerce. Esta parte de la ciudad apesta a cerveza vieja, porque al caer la noche los restaurantes se convierten en bares de copas, aunque sospecho que el hombre que me sigue puede distinguir mi perfume por encima de tanto olor a alcohol. Digo el hombre por llamarlo de alguna manera. Cuando se convierten en monstruos, van perdiendo poco a poco su alma humana. Acelero el paso. Uno de los primeros trucos que aprendí: escápate corriendo de un animal y el animal te atrapará. Los fantasmas. Los fantasmas, espíritus o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos, todos sabemos quiénes son, ¿no? En mi opinión es la criatura fantástica clásica en este género por excelencia, pues todos hemos oído hablar de ellos y para qué engañarnos. En el día de Halloween donde esté una buena historia de fantasmas, que se quite lo demás, ¿no? Hay tantas novelas en las que nos hablan de estos seres etéreos y donde nos describen a la figura del fantasma como un alma en pena, destinada a vagar en la tierra de los vivos hasta cumplir sus objetivos pendientes o sus últimas voluntades, y otras muchas en las que nos lo representan como almas de personas que en su vida fueron personas despreciables, que al morir no encontraron descanso y que pasan el resto de sus días atormentando a los seres que hay a su alrededor. En este caso nombremos la novela de Margaret Oliphant, La puerta abierta, donde el espíritu en pena es un alma que reclama auxilio. El hijo del coronel oye su lamento durante el primer otoño que pasan en su nueva casa de Brentwood. La lástima que siente por los plañidos que escucha en la noche lo enferma y obliga a su padre a volver de un viaje antes de tiempo. El niño está aguardando su llegada porque cree que su padre ayudará a la criatura, pero en un principio él no llegará a creerlo. No sé cómo me las arreglé para llegar a casa. Ya no sentía indiferencia hacia aquella cosa, fuera lo que fuera, que rondaba por las ruinas. Mi escepticismo se había disipado como la niebla. Ahora estaba firmemente convencido, al igual que Roland, de que allí había algo, y no quería engañarme a mí mismo pensando que había sido una alucinación. Hay movimientos y sonidos en la naturaleza perfectamente comprensibles, como el crujido de pequeñas ramas en la escarcha,
o la gravilla del sendero, que a veces producen un efecto tan fantástico que uno se pregunta intrigado quién lo ha producido. Pero esto sucede cuando no hay un verdadero misterio. Les aseguro que estos efectos son incomparablemente más perturbadores cuando se sospecha que hay algo. Yo distinguía y comprendía aquellos sonidos, pero no comprendía el susurro. No era una simple manifestación de la naturaleza. Había una intención, un sentimiento, el espíritu de una criatura invisible. Ciertamente la naturaleza humana se estremece cuando se enfrenta con un hecho semejante. Era la manifestación de una criatura invisible, donde perduran aún sensaciones, sentimientos, una capacidad de expresarse a sí mismo. Ahora no tenía la necesidad imperiosa de dar la espalda al escenario de los acontecimientos que había experimentado al ir hacia las cuadras, pero corrí a casa impelido por el deseo de hacer lo que fuera preciso para descifrar el misterio. Cuando llegué, Bagley estaba en el salón, como de costumbre. Siempre estaba allí a esa hora de la tarde, aparentando estar muy ocupado, pero yo sabía que jamás hacía nada. La puerta se abrió y me precipité jadeando en el interior. Sin embargo, la serenidad de su mirada cuando vino a ayudarme a quitarme el abrigo me tranquilizó por un momento. Cualquier cosa que se apartara de la normalidad, cualquier cosa incomprensible o ilógica, se desvanecía en presencia de Bagley. Si ustedes lo vieran, se maravillarían de su compostura, la perfección de la raya de sus cabellos, el modo de ondularse la corbata en el blanco cuello, la caída de los pantalones. Todos perfectas obras de arte. Pero lo que marcaba la diferencia es que cualquiera podía ver cómo estaban realizadas. Me arrojé literalmente sobre él, sin darme cuenta del enorme contraste que existía entre la moderación de este hombre y la clase de asunto que yo iba a proponerle. Demonios y exorcismos. Aunque en muchas ocasiones las historias sobre estos seres van ligadas a historias de fantasmas, y aunque estoy completamente segura de que muchos ya sabrán la diferencia, aclaremos que la gran diferencia que hay entre un fantasma y los demonios es que estos últimos son entes no humanos, y a los que comúnmente se les atribuye un papel malévolo en la historia, ya que en muchas religiones son considerados como seres impuros, capaces de poseer a personas, mientras que en otras se les consideran entidades espirituales que pueden ser conjuradas y controladas. En la literatura hay ocasiones en las que se habla de los demonios como ángeles caídos. En muchas obras literarias o películas en las que estos seres son protagonistas, los demonios poseen a personas con el propósito de reclamar el alma de estas en contra de su voluntad, en algunos casos consiguiéndolo, ya que la persona que usan como contenedor fallece, como es en el caso de la película del exorcismo de Emily Rose. Sin embargo, en otros casos, los demonios pueden ser expulsados de los cuerpos de las personas, mediante un ritual de exorcismo llevado a cabo por un sacerdote capacitado para realizarlo. Como no, en esta ocasión tenemos que nombrar la clásica novela por excelencia, El exorcista de William Peter Blatty. En ella se nos narra la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años, que tras jugar con la Ouija empieza a experimentar unos comportamientos extraños y una terrible transformación. Es entonces cuando su madre, Chris McNeil, llama a los sacerdotes Lancaster Merrin y Demian Carras para liberar a Regan del demonio Pazuzu, quien la ha poseído. ¿Dices que no eres el diablo? Solo soy un pobre demonio que lucha, un diablo, no el diablo. Una diferencia sutil, pero no he perdido enteramente mi influencia sobre nuestro Padre que está en el infierno. A propósito, cuando lo veas, no le digas que me he ido de la lengua. ¿Cuando lo vea? ¿Acaso está aquí?, preguntó el sacerdote. ¿En esta puerca? De ninguna manera. Somos solo una pobre familia de almas en pena, amigo mío. No nos culpes por estar ahí. Pero es que no tenemos a dónde ir, no tenemos hogar. ¿Y cuánto tiempo pensáis quedaros? La cabeza pegó un salto en la almohada, contraída con furia mientras rugía, hasta que la cerda se muera. Inmediatamente Regan volvió a adoptar su sonrisa tonta en una boca amplia. A propósito, hace un día magnífico para un exorcismo, ¿no te parece, Carras? El libro. Tiene que haberlo leído en el libro. Lo taladró una mirada de expresión sardónica. Comiénzalo pronto, enseguida, incongruente. Allí había algo extraño. ¿Te gustaría? Muchísimo. ¿Pero no te echaría eso fuera de Regan? El demonio apoyó la cabeza, riendo como un maníaco. Luego se interrumpió en seco. Nos uniría. Las brujas.
Sin pararnos a hablar sobre las brujas a lo largo de la historia y centrándonos más en la figura literaria, siempre nos describen a las brujas como mujeres capaces de utilizar magia, volar en escoba, que rinden culto al diablo y que en algunas ocasiones se alimentan de niños o los utilizan como ingredientes para sus ungüentos y pociones. Algunas veces nos las describen como mujeres ancianas que dan auténtico mal rollo, como en el caso del clásico cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, y otras como mujeres bellas que utilizan sus propios encantos para su propio beneficio. En este caso os traigo un fragmento sobre una obra escrita en Wattpad por Ava 886, La bruja de los Cárpatos, donde nos narra la historia de Sabrina Balanescu, una bruja originaria de Rumanía que vuelve a casa después de una dolorosa separación. Allí se reencontrará con vampiros, brujas, hombres lobo y muchas otras criaturas más. El viaje de Bucarest a Brasov en autobús duraba 3 horas y era extremadamente barato. Hacían el trayecto de noche, pero ella no tenía sueño. Una separación después de 10 años podría ser dura o un infierno. Esta en concreto era la segunda. No era un maltratador, ni un borracho, ni un drogadicto, pero sí tenía muchos problemas con él mismo que resolver, y eso, junto a otras muchas razones, propició la ruptura. Llevaban más de una semana durmiendo separados, a la espera de que alguno de los dos hiciera un movimiento en el cese de la convivencia, y ella fue la primera. Una noche el viento del norte sopló, trayendo un mensaje con él: vuelve a Brasov. Al día siguiente, cuando su marido no estaba, lo dispuso todo para marcharse. Dejó una escueta nota y terminó de romper lo poco que quedaba de un matrimonio de casi 10 años. Total, se casaron porque se quedó en estado y luego tuvo un aborto y después otro más. ¿De qué valía ese matrimonio si la razón por la que se casaron no existía? Por ese motivo se lleva en un autobús cochambroso con su mochila negra entre sus brazos. Volvía a casa con sus padres y además podría celebrar su 26 cumpleaños con los familiares que vivían en Brasov y en toda esa zona de los Cárpatos. También significaba que tendría que cumplir con el viejo trabajo familiar: echar las cartas, quitar el mal de ojo, practicar hechizos de amor y por supuesto impedir que los muertos se levantaran de sus tumbas transformados en vampiros y que a su vez propagaran esa infección. Porque aquello era Rumanía, donde el imán que poseían los Cárpatos lo hacían susceptible a lo sobrenatural. Una sonrisa cruzó su rostro. Sí, estaba en casa. Al igual que hablamos de criaturas fantásticas ligadas al género del terror, no podemos dejar de lado varios de los lugares fantásticos por excelencia en los que suelen tener lugar estas historias terroríficas, como los orfanatos, como en el caso de la novela de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom Rigg, en el que nos narra la enigmática historia sobre niños extraordinarios y monstruos oscuros. Porque no eran huérfanos en realidad, dije. Eran refugiados de otros países: Polonia, Austria, Checoslovaquia. ¿Era eso lo que eran entonces?, inquirió Oggy enarcando una ceja en dirección hacia mí. Es curioso, no había oído eso. Pareció ofendido, como si le hubiera insultado al pretender saber más sobre su isla que él. Empezó a mecerse con más rapidez, con más agresividad. Si esta era la clase de recibimiento que mi abuelo y los otros niños tuvieron en Cairnholm, no era de extrañar que se mantuvieran apartados. Martin carraspeó. Así pues, tío, ¿el bombardeo? Vale, no te sulfures. Sí, los condenados cabezas cuadradas. ¿Quién podría olvidarse de ellos? Se embarcó en una interminable descripción de cómo era la vida en la isla bajo la amenaza de los ataques aéreos alemanes. Las estruendosas sirenas, las carreras aterradas en busca de refugio, el encargado voluntario de los ataques aéreos que corría de casa en casa por las noches para asegurarse de que se habían corrido los estores y apagado las luces de la calle para privar a los pilotos enemigos de blancos fáciles. Se preparaban lo mejor que podían, pero en realidad jamás pensaron que los iban a bombardear, teniendo en cuenta todos los puertos y las fábricas de la Isla Grande, todos ellos objetivos mucho más importantes que el pequeño emplazamiento antiaéreo de Cairnholm. Se preparaban lo mejor que podían, pero en realidad jamás pensaron que los iban a bombardear, teniendo en cuenta todos los puertos y las fábricas de la Isla Grande, todos ellos objetivos mucho más importantes que el pequeño emplazamiento antiaéreo de Cairnholm. Pero una noche las bombas empezaron a caer. El ruido era espantoso, explicó Oggy, como gigantes pisoteando toda la isla, y pareció durar una eternidad.
Nos vapulearon a conciencia, aunque nadie del pueblo resultó muerto, gracias al cielo. No puedo decir lo mismo de los artilleros, aunque dieron tanto como recibieron, ni por las pobres criaturas del orfanato. Solo hizo falta una bomba. Dieron sus vidas por Gran Bretaña, ya lo creo. Así que de donde fuera que vinieran, que Dios los bendiga por eso. ¿Recuerda cuándo sucedió?, pregunté. ¿Al principio de la guerra o al finales? Puedo decirte el día exacto, respondió. Fue el 3 de septiembre de 1940. El aire pareció desaparecer de la habitación. En un instante volví a ver el rostro lívido de mi abuelo, con los labios moviéndose apenas pronunciando aquellas mismas palabras. 3 de septiembre de 1940. ¿Estás seguro de eso? ¿De que fue ese día? Jamás llegué a combatir, añadió, demasiado joven por un año. Esa noche fue toda mi guerra, así que sí, estoy seguro. Otro lugar muy característico de las novelas de terror son las mansiones encantadas, en las que los habitantes tienen que convivir con fantasmas y en algunas ocasiones con otros seres fantásticos que ya vivían en dicho lugar, como es en el caso de la mansión de Murvik, escrita por XXJVG25 y publicada en Wattpad, en la que nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se verán obligados a obedecer las órdenes de un desconocido a cambio de sus vidas. Al llegar al pasillo encuentran una nota pegada a la pared: última habitación en esta misma planta. Siguieron la indicación y continuaron hasta llegar al edificio. ¿Cuántas habitaciones tiene esto?, preguntó Angie confusa. En cada edificio lateral hay 4 habitaciones arriba, 2 habitaciones y un baño debajo, contesta Ignacio. ¿Cómo mierda sabes todo eso? Vamos a mirar rápido en la habitación que nos ha dicho y cuando salgamos de aquí te explicaré todo. Angie quería responder, pero Ignacio caminó rápidamente hasta la última habitación, así que le siguió. Esta es, asegura él. Sin pensarlo 2 veces, Angie abrió la puerta. Vale, esto ya es pasarse, habla ella un tanto asustada. Los dos entraron y comenzaron a observar detenidamente la habitación. Es tu habitación, dice Ignacio. No puede ser mi habitación. Pues es idéntica. Esto me da mal rollo, vámonos. Cuando se giraron, la puerta se cerró repentinamente. Corrieron hacia la puerta y trataron de abrirla. No se abre, confirma él. Me estoy empezando a asustar. Una voz pixelada desde un megáfono empezó a hablar. Toda la casa pudo escuchar las palabras que transmitía. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy encantado de que hayáis aceptado mi invitación. Espero que os guste jugar, porque a mí me encanta. Y además, os he preparado algunas sorpresas que ya iréis descubriendo. Las reglas son sencillas. Obedecer mis órdenes y tomar buenas decisiones para jugar. El premio, vuestra vida. Otros lugares muy parecidos a las mansiones encantadas que nombramos anteriormente, tenemos las mansiones del terror, que son mansiones habitadas por monstruos terroríficos y que a más de uno nos provocarían auténticas pesadillas. En este caso, La mansión caníbal de Evil Ramírez, también publicada en Wattpad, nos habla sobre la vida de Hayley y de cómo cambió por completo de la noche a la mañana con el recién anuncio de su embarazo. Al principio le pareció una locura y pura ficción, pero cuando deseaba que su esposa estuviera junto a él, la idea lo llenaba de una frenética idea que lo hacía querer hacerlo. Hoffman lo hizo todo al pie de la letra. Esperó a la luna llena, tiró dentro de la estufa las hierbas y después las cenizas. Al principio no sucedió nada. Él esperaba impacientemente. Una hora después, nada de nada. Amaneció sudando y oliendo quemado. Le extrañó que el fuego aún estuviera prendido y el extraño hedor que comenzó a sentir. Pensó varias veces lo que había hecho y llegó a la conclusión de que había botado las cenizas de su esposa y había perdido dinero. A la noche siguiente, mientras terminaba de fregar algunos platos sucios, comenzó a sentir un extraño rugido. Parecía el ladrido de un perro mezclado con el motor de una máquina, y a la vez alargado y como si fuera un eco. Cayó de rodillas al suelo y se llevó ambas manos a la cabeza y tiró de sus pelos. Dentro de la estufa había una mujer, rostizada y con la piel parecida a la de ceniza. Le quedaba algo de pelo en la cabeza y parecían alambres quemados. Tenía la mandíbula abierta y no se le veía ningún diente. Tenía brazos, pero no piernas, es decir, el cuerpo era parecido a una serpiente con brazos. No poseía ojos,
solo los huecos del cráneo. Hotman no estaba feliz. Esa no era su mujer. Aun si le habló en sus sueños y le dijo que tenía que buscarle un lugar para vivir. Desde ese día hasta el día en que murió, no dejó de perturbarlo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos los psiquiátricos, que en mi humilde opinión son los más terroríficos. Lugares donde se acumula mucha energía negativa e incluso donde antiguamente fallecían muchas personas de formas trágicas y en algunas ocasiones hasta violentas. En el caso de Prohibido Fumar, de Abax Hell, publicado en Wattpad, se nos presenta el caso de Oliver, hijo de la directora del psiquiátrico más costoso de Suiza, y que tiene que renunciar a tener unas vacaciones normales para mudarse al hospital por el nuevo horario del trabajo de su madre. ¿No tiene sueño?, cuestioné viendo el reloj. Eran las 3:05 de la mañana. Soltó el libro en sus piernas, fastidiada de que la interrumpiera, y lo cerró murmurando la página en la que había dejado la de lectura. Mi sueño inculcado sí tiene sueño, pero yo no. Se paró y dejó el libro en la estantería pequeña de su habitación. Sentí cierta pena por ella, y ésta me lanzó una mirada que hablaba por sí sola. Sé que tienes pena, pero ¿podrías disimularlo? La seguí con mi mirada, y se acomodó en su cama para luego cubrirse con las sábanas. La veía y sabía que su mente flotaba en universos que nunca se cumplirían. Así que... insomnio, ¿eh? Pregunté para aliviar la tensión que había en el aire. Dato curioso, nunca intentes aliviar la tensión preguntando sobre sus enfermedades. Nada bueno puede salir de esto. Desde los 15 años. Asiento y suelto un ligero ah que se evapora en el aire. ¿Tienes hermanos? Su cuerpo se tensó y negó con la cabeza. Mierda. ¿Y por qué estás aquí?, murmuró sin darle importancia. Ella arquea las cejas y me mira como si fuera un idiota. Tal vez no estaba equivocada. ¿Por qué de repente quieres saber de mi otro yo y no sobre mí? Tardé varios segundos en entenderla, pero lo hice. ¿Pregunté algo que no debía? Me miró como se miran a los idiotas, y esta vez tenía razón. No, simplemente que respondo a esas preguntas a diario. Deberías saberlo, todos aquí lo sabemos. Al parecer yo soy la excepción. ¿Por qué lo serías? Estás encerrado como todos nosotros, no tiene sentido que lo preguntes. O al menos no debería tenerlo. ¿Siempre son igual de nostálgicos los hospedados? La miro directo a los ojos y saco mi cámara del estuche que pareció que no notó. ¿No tiene ganas de salir, admirar tu alrededor o hacer algo más que lamentar tu existencia? Su mirada ahora tenía cierto peso, que es muy distinto a los anteriores. No comprendes absolutamente nada. Se levanta de su pequeña cama y camina de un lado a otro. Estando enfadada, podía ver que se le marcaba una vena en la frente. Hizo varias respiraciones subiendo y bajando los manos. ¿Cómo es que llegas aquí todos los días?, cuestiono molesta de mi visita. ¿Y cómo es que te dejan entrar a esa cámara? La señala con su dedo débil y un poco flaco. Está asombrada. Sus uñas largas están pintadas de un pálido color verde. Mira, te lo explicaré si te tranquilizas. Me lanza una mirada que no me gustó recibir y se acomoda apoyando su espalda en la almohada. Mi madre es la directora del hospital, así que se puede decir que tengo algunos permitidos, aunque muchas veces supervisa todo lo que hago. No veo que ella haya notado que estás en el pabellón de mujeres, dice con un ligero sarcasmo molesto. Pero también ella ama mimar a su pequeño hijo, y es a la que le da trabajo a todas las personas que hay aquí. En todo caso, puedo tener varias cosas gracias a ella. ¿Manipula?, dice asqueada. ¿Ella? Por supuesto que no. Pero por otro lado, yo puedo hacerlo. Digo no completamente conforme de mi respuesta. Y hasta aquí el podcast de hoy. Una vez más y ya para acabar, os animo a participar en el torneo de Halloween que organiza la editorial Wonderland y que para participar tenéis que escribiros mediante el link que encontraréis en la descripción. Recordad que la palabra clave secreta de hoy es hielo y que es muy importante que la recordéis. Así que, acordaos bien, hielo. Una vez completados todos los campos y describir la clave secreta correspondiente, solo tienes que dar clic a enviar y listo. El concurso estará activo desde el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre, así que aún estáis a tiempo de escribir o de presentar alguna de vuestras magníficas y terroríficas historias, y que nosotros estaremos esperando impacientes por leerlas y quedarnos helados de miedo. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os responderemos en la mayor brevedad posible.
Recordad suscribiros al canal, darle a la campanita para así no perderos nada de nuestro contenido. Yo soy Lía y os deseo a todos una terrorífica semana de Halloween. Y espero que nos volvamos a ver pronto en otra edición de Podcast de Wonderland. Yo soy Lía y os deseo a todos una terrorífica semana de Halloween. Yo soy Lía y os deseo a todos una terrorífica semana de Halloween. Espero que nos volvamos a ver pronto Yo soy Lía y os deseo a todos una terrorífica semana de Halloween. Espero nos volvamos a ver pronto en otra edición de Podcast Wonderland.